En el Perú, la tensión política sigue subiendo. Esta vez, todo estalló en una entrevista que dejó a más de uno con la boca abierta. Humberto Abanto, reconocido abogado y polémico defensor de sus ideas, no se guardó nada. En plena transmisión, enfrentó cara a cara a los llamados caviares y lanzó una frase que sacudió los titulares: Delia Espinosa se va. ¿Qué ocurrió en esta entrevista? ¿Por qué sus palabras generaron tanta controversia? Hoy te lo contamos. La señora Benavides ha recurrido a la Policía Nacional. Yo cierro esto. Aquí en realidad no hay una lucha de dos bandos. En realidad aquí lo que hay es la defensa de una institucionalidad, pero no se puede permitir que gente investigada tome el Ministerio Público. Las órdenes en una sociedad, dadas por órganos competentes en una sociedad civilizada, se cumplen. Se discuten luego en el Tribunal Constitucional o en el Juzgado Contencioso Administrativo si así lo desean. Pero lo que no puede pasar es que alguien diga: para mí es inejecutable, para mí es inválida, para mí no me han notificado. Lo que corresponde es cumplir la orden. Todo comenzó cuando Abanto soltó, sin titubear, la noticia que muchos evitaban confirmar: Delia Espinosa se va. Su afirmación no solo descolocó a los presentes en el set, sino que también marcó el inicio de un cruce verbal intenso. Delia Espinosa, vinculada al sistema judicial, se ha convertido en una figura controversial. Su posible salida despierta todo tipo de interpretaciones, pero Abanto parecía tener información que nadie más manejaba. Ya con los abogados Humberto Abanto y Luciano López para que nos expliquen un poco sus distintos puntos de vista sobre el problema que involucra a la Junta Nacional de Justicia y a Patricia Benavides y al Ministerio Público y Delia Espinosa. Son dos abogados porque cada uno representa una postura distinta. El señor Abanto obviamente representa la postura de la señora Patricia Benavides y por lo tanto la de la Junta Nacional de Justicia. El señor Luciano López representa la postura a favor del Ministerio Público y de la señora Delia Espinosa. Muy buenas noches a ambos, ¿cómo están? Hemos quedado antes de empezar en que se sorteaban quién empezaba y van a tener los mismos tiempos. Así que vamos de frente con la primera pregunta. Lo primero que está cuestionado es la validez de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordena reponer a la señora Patricia Benavides. Esta resolución tiene una sola firma del presidente y la notificación también ha tenido una serie de cuestionamientos porque decían que no había sido oficial, sino que había sido de parte. ¿Es válida la resolución y la notificación de la Junta? Esa es la primera pregunta. Señor Abanto. Bueno, desde mi punto de vista, la respuesta viene de manera sencilla en el artículo 150 de la Constitución, que dice que la Junta Nacional de Justicia es independiente y se rige por su ley orgánica. Es decir, en esa ley están las mayorías y el quórum y las mayorías necesarias para adoptar decisiones. Por lo tanto, hasta ahí el tema de la discusión que surge con la aplicación supletoria del artículo 213.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General debería ser contrastada con la posición del Tribunal Constitucional en la resolución que dictó en el expediente 4084-2009, acción de amparo, en el que señala que para la supletoriedad, para la aplicación supletoria de las normas debe vigilarse que no se restrinjan derechos, es decir, que no se aplique restrictivamente una norma. Le quiero pedir que trate de usar la menor cantidad de términos técnicos posibles. Pero lo que realmente calentó la entrevista fue el enfrentamiento directo entre Abanto y la periodista Sol Carreño. Entre preguntas, respuestas cortantes y miradas desafiantes, quedó claro que la conversación estaba lejos de ser neutral. Abanto acusó abiertamente a los caviares de manipular la opinión pública y de aferrarse al poder en las instituciones claves. Mientras tanto, Carreño intentaba mantener el control, pero la tensión se apoderaba del set minuto a minuto. Lo que dice usted, para resumir, es que la norma de la Junta Nacional de Justicia dice que sí se puede emitir una resolución con una sola firma y que no se aplicaría la Ley de Procedimientos Administrativos. Preciso. La resolución ha sido adoptada con 6 votos y sobre eso no hay discusión. La notificación lleva solo la firma del presidente porque así lo manda el reglamento disciplinario. ¿Y por qué nadie ha visto las 6 firmas? Pero el señor presidente está informando eso y ninguno de los otros 5 miembros ha dicho que no hayan firmado. Solo hay uno que dijo que no asistió y no votó. Entonces el punto central va a ir... Pero no las pueden mostrar. Podrían mostrarlas, depende del presidente. Eso digamos, no lo decido yo. Pero el punto central que quería decir es aplicar el 213.5 para pretender una unanimidad de la totalidad de los miembros supone una restricción al derecho de la persona que está administrada en ese procedimiento. ¿Cuál es el artículo de la ley principal, la ley de la Junta, que dice que no se requiere unanimidad? La que establece los quórums y la votación que requiere 5 votos favorables. Ok, toca 4 segundos, le quedaron 3. Toca que responda a la misma pregunta el señor Luciano López. Bueno, en realidad
como este es un espacio en donde nos ve la ciudadanía, voy a tratar de ser lo más específico posible. Creo que en realidad nos estamos enredando en una serie de tecnicismos en los que la traducción para la población es la siguiente. Aquí, como se han manejado las cosas, se han manejado con una gran opacidad. ¿Por qué? Justamente por tu pregunta. Yo puedo comentarles ahorita, porque además, haciendo el disclaimer correspondiente, he conversado con la fiscal de la Nación en estos 2 días y he aceptado ver su demanda de amparo. Y por esa razón tengo conocimiento directo de que se han mandado 3 oficios a la Junta Nacional de Justicia justamente para que manden la resolución con las 6 firmas. Porque como es de público conocimiento, hay uno de los miembros que dice que ha ocurrido un incidente. Pero ¿por qué usted dice que se requieren todas las firmas? Porque el señor Abanto ha dicho que en su opinión no se requieren porque no se aplica la ley muy simple de procedimiento general administrativo. Muy simple. Más allá de las frases incendiarias y los ataques, esta entrevista dejó en evidencia algo mucho más profundo, la polarización política que atraviesa al país. Abanto, con su estilo frontal, dejó claro que su lucha no solo es contra los caviares, sino contra lo que él llama la manipulación judicial y mediática. Por su parte, los medios mantienen su propia narrativa, lo que alimenta aún más la división entre peruanos. ¿Estamos frente a un simple debate o ante el reflejo de una fractura institucional cada vez más evidente? Porque la propia resolución de la Junta Nacional de Justicia aplica esa norma. Entonces aquí habría pues una suerte de contradicción, ¿no? ¿La ha aplicado en otros procedimientos? Mira, en realidad lo que creo que tenemos que analizar es esta resolución. Y en esta resolución ha aplicado justamente esta norma. De lo contrario no hubiera decretado la nulidad de oficio. Y de lo contrario no estaríamos discutiendo sobre la famosa unanimidad. Aquí el tema de fondo, como vuelvo a repetir, es que estamos en unos tecnicismos cuando en realidad hay una norma aplicada. Hay esta situación y lo más grave es que acá hay una cuestión de confianza. Vamos a permitir, y es lo que tiene que preguntarse la población, que una persona que tiene una serie de investigaciones fiscales por delitos muy graves y acusaciones constitucionales lidere la Fiscalía de la Nación. Creo que esa es una pregunta muy complicada en realidad. Pero de todos modos, la pregunta técnica, digamos, también es válida en la medida en que esto se va a resolver en un ambiente en el que se van a analizar las normas. Por eso le preguntaba, ¿para usted sí se aplica la norma? Para mí sí se aplica. Y no está de acuerdo. Exactamente, en realidad aquí no se ha trabajado de manera adecuada en ese tecnicismo porque se ha aplicado una norma justamente para declarar la nulidad. Ese es el gran problema. Vamos a la siguiente pregunta porque su tiempo ya concluyó. En el caso de que la resolución sea válida, se cuestiona también que es inejecutable, es decir, que ya no hay cupo para la señora Benavides y que, estando afectado el derecho de otra señora que ya fue nombrada fiscal de la Nación, no podría haber 2 fiscales de la Nación. En su opinión y de acuerdo al derecho, ¿a dónde iría la señora Benavides en caso de ejecutarse la resolución? La charla que prometía ser un análisis se transformó en un intercambio tenso y frontal. Abanto no solo informó sobre la salida de Delia, sino que aprovechó para arremeter contra los caviares, acusándolos de manipular el aparato judicial, de proteger sus intereses y de disfrazar la realidad. La periodista Sol Carreño, conocida por su estilo incisivo, intentó interrogarlo, pero el abogado no se dejó intimidar. Cada respuesta, cada gesto, cada silencio estaba cargado de mensajes. En caso de ejecutarse la resolución. En orden sencillo. El presupuesto del Ministerio Público contempla 9 asientos para fiscales, porque si no, no podría haber sitio para fiscales supremos transitorios. Por lo tanto, problema presupuestal no existe, se está tratando de inventar. Segundo, el punto central aquí es que la señora Benavides fue víctima de un atropello por parte de la anterior Junta Nacional de Justicia. Y como la decisión que tomaron es nula en la medida en que violaba los derechos de la señora Benavides, lo que corresponde es reponer las cosas al estado anterior. ¿Cuál era el estado anterior? Volvamos al momento en que ella era fiscal de la Nación, elegida por la Junta de Fiscales Supremos por 3 años. Hasta el 1 de julio podía ejercer su cargo. Eso se cortó. ¿Por qué asumió el señor Villena? El señor Villena asumió porque la señora estaba destituida ilegalmente. Y luego, ¿por qué se eligió a la señora Espinosa? Porque el plazo máximo de interinato había vencido en el caso del señor Villena. Es decir, cuando se produce una nulidad y se reponen las cosas al estado anterior, se anulan también los actos directamente de esa violación. Y eso es lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia.
Al anularse los actos sucesivos, ¿cuestiona usted la validez de la elección de estas personas? No, lo que estoy diciendo es que no la causa que originó su elección dejó de existir. Por lo tanto, corresponde que quien estaba con mandato vigente retome su gestión y culmine su mandato. ¿No? Sí subrayo una cosa antes de salir de este tema, y es que creo que hay un error. La resolución no cita para nada el artículo 213.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué resolución, perdón? La resolución que responde a la señora Benavides. Cita la norma general, el artículo 10, pero ahí se tiene que combinar con el quórum y las votaciones de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, en su opinión, tendría que ser repuesta la señora en su cargo. Uy, se me acaba el tiempo. Pero creo que le interesa porque la respuesta es muy corta. Pero ya venció su plazo. No, eso es falso. Ella tiene mandato vigente hasta el 1 de julio. Bueno, a lo que me refiero es, estamos en estos días. Pero es un acto que se tiene que cumplir como una reivindicación, ¿no? ¿Usted cree entonces que tendría que ir hasta el 1 de julio? La restitución integral es básica. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué pasa con la señora Benavides en el caso de que la resolución tuviera que ejecutarse, se decidiera al final, alguien va a decidir al final que es válida, ¿a dónde regresaría? Bueno, lo que sucede es que para mí, como bien lo ha mencionado Humberto, hay una serie de actos, decisiones tomadas por la Junta de Fiscales Supremos que por mandato de la Constitución es la competente para tomar estas decisiones. Como lo ha mencionado Humberto, es más, voy a seguir el hilo de su argumentación. Primero se designa a la señora Benavides, luego viene la decisión de la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos otra vez toma un segundo acuerdo, nombra un interino, termina el periodo como lo dice Humberto y viene un tercer acuerdo como tal. ¿Por qué? Porque en Pero este es cierto que hay asientos disponibles y que podría, por ejemplo, entrar como fiscal suprema, ya que usted niega que pueda ser fiscal de la nación. Lo que pasa es que la respuesta es bastante simple. ¿A quién le compete decidir incluso eso? ¿Quién tiene que informar sobre eso? Ni siquiera es la señora Espinosa, es la Junta de Fiscales Supremos. Las especulaciones no las podemos hacer nosotros, tiene que hacerle el órgano competente. Y la Junta de Fiscales Supremos tendrá que decir si está o no está y habilitada o no. La política peruana está atravesada por divisiones profundas. De un lado, los sectores progresistas que defienden reformas judiciales. Del otro, los conservadores y figuras como Avanto, que acusan a los caviares de controlar el sistema a su antojo. En ese contexto, la salida de Delia Espinosa se convierte en una ficha clave dentro de una partida mucho más grande. Las palabras de Avanto no fueron casuales, representan un desafío abierto al status quo y una advertencia para quienes se sienten intocables en los pasillos del poder. La decisión de la Junta que en el momento en que se decide esta nulidad de oficio hay dos cosas que llaman la atención. Uno, que se pida un informe de parte cuando hay una nulidad de oficio, se supone que es un tema solo del tribunal que está decidiendo. Y dos, que había un proceso judicial iniciado por la señora Benavides y por lo tanto habría un abocamiento indebido. Es decir, la Constitución dice que nadie puede ver una causa que ya está viendo otro. ¿Qué puede decir respecto a esto? Puntual. Para empezar, el derecho a ser oído no está condicionado a que haya una actuación de oficio o una actuación a solicitud de parte. El derecho a ser oído está ahí para todos. La Junta Nacional de Justicia entendió que debía oír a las partes antes de tomar una decisión. ¿A la parte o a las partes? A la parte, pero no hay contraparte. Aquí la única persona que está en procedimiento es la señora Benavides. Nadie más. Pero están destituyendo a otros fiscal no se ha destituido a nadie. No hay destitución. No confundamos eso. Disculpen. O sea, la están sacando de su puesto. Sigue siendo fiscal suprema. Pero permítame, por favor, desarrollar esto. Y en cuanto al asunto del supuesto proceso judicial, yo creo que aquí justamente, es importante que esté Luciano, que es especialista también en materia constitucional. El artículo 139 que se cita está en el capítulo del Poder Judicial, que tiene la característica de regular a la jurisdicción ordinaria dentro del Perú, que cierra en la Corte Suprema por mandato del artículo 141, que dice que en casación conoce la Corte Suprema en última y definitiva instancia los casos. Los procesos de amparo se desarrollan, si bien con jueces que el sistema ordinario presta al sistema de control constitucional, se desarrolla en un sistema que no es propiamente judicial y que tiene como órgano de clausura al Tribunal Constitucional. Agresión. Es decir, el amparo tenía que decaer. Es así de sencillo, no hay un tema de abocamiento. Existía el amparo cuando ella... Pero vuelvo a decirle, no le puede aplicar usted por extensión la limitación que se pone para la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción constitucional. Eso, vamos a ver qué opina el doctor Luciano López. ¿Hubo o no abocamiento indebido y es usual que en un procedimiento de oficio se escuche a una de las partes?
Le agradezco, Humberto, porque justamente es afectadas, ya que no son parte del proceso, sino afectadas. Justamente como especialista en temas constitucionales, yo puedo decir de que aquí más bien sí hubo abocamiento indebido, y la prueba es la propia decisión de la jueza. ¿Por qué? Porque la sustracción de la materia, para que lo entienda la gente, es cuando si este vaso ya se rompió, ya no podemos hacer nada. Entonces el juez lo que dice es, bueno, yo ya no puedo hacer nada. Pero hay un supuesto. Me quitaron la materia de la discusión. Exactamente, yo ya no tengo, ya no hay cosa que tenga que resolver. Sin embargo, en términos constitucionales hay una figura que se llama la sustracción de la materia excepcional. Traducción al español, cuando el juez dice, oye, por más que yo no puedo hacer nada, sin embargo, yo soy el referí y veo que acá hay un problema constitucional y se pronuncia. En este caso, la jueza no ha dicho nada sobre el tema. La frase "Delia se va" no solo marca el final de una etapa judicial, sino que abre una nueva fase de enfrentamientos, acusaciones y estrategias políticas. ¿Estamos ante un simple cambio de funcionario o es el reflejo de un reacomodo de poder en el Perú? ¿Quién está detrás de estas movidas? ¿Son los caviares los verdaderos titiriteros? ¿O es solo parte del discurso de figuras como Avanto? Más allá de que la jueza, es una jueza Ana Osorio, que ya dijo, bueno, yo ya no veo nada acá. Al decir ella, yo ya no veo nada, reafirma que estaba viendo algo. De hecho, salió un video que decía la misma señora Benavides que efectivamente ella había llevado. El argumento de la señora Benavides a través del señor Avanto es, sí, había un amparo, pero son dos vías diferentes y no se aplica el abocamiento indebido. Y la pregunta, si usted es esa, ¿para usted sí se aplica o no? Al contrario, es decir, para mí sí se aplica el abocamiento indebido, porque justamente ella lo que está diciendo es, esto es una cuestión que se ha resuelto allá. Yo, si viera términos constitucionales o violaciones constitucionales, me hubiera podido pronunciar. Pero además hay un tema que es bastante claro del abocamiento indebido, porque lo que justamente tú has mencionado es, había una persona afectada. En el caso Falconi, justamente el tribunal permitió que se incluya al señor Thornberry y a la Junta Nacional de Justicia, porque lo que decidan les iba a afectar. Si bien este es un procedimiento donde no iba a incluir a alguien, en realidad la señora Espinosa es afectada y la Junta de Fiscales Supremos también. Cierre. Sí. ¿Qué va a pasar ahora y quién tiene que decidir? Ese qué va a pasar ahora tiene que usted resumir todas las acciones que hay pendientes y quién tendría que decidir para usted, señor Avanto. Una sola respuesta sencilla, Sol, fíjese. Las órdenes en una sociedad, dadas por órganos competentes en una sociedad civilizada, se cumplen. Se discuten luego en el Tribunal Constitucional o en el Juzgado Contencioso Administrativo, si así lo desean. Pero lo que no puede pasar es que alguien diga, para mí es inejecutable, para mí es inválida, para mí no me han notificado. Puntual. Una pregunta de curiosidad que tiene que ver con eso. Los actos para cumplirse tienen que ser formalmente correctos, los actos que dependen de formalidad. ¿No le parece que la ciudadanía tiene por lo menos derecho a ver la resolución con todas las firmas o no? Pero si la resolución la han visto. Lo que pasa es que estamos discutiendo un asunto que es jesuítico. O sea, alguno de los otros 5 miembros de la Junta Nacional de Justicia ha dicho yo no he votado, solamente yo que no asistió. No han dicho nada, eso es cierto y es un misterio. Señor no es un misterio. López, es un misterio. No, que no por Dios, hombre, le parece un misterio. Señor Luciano López, lo que ha dicho el señor Avanto es cierto. Las cosas se cumplen o se cuestionan de manera legal. ¿Qué cosa va a hacer el Ministerio Público o la señora Delia Espinosa? Y digo el Ministerio Público porque en realidad es la Junta de Fiscales que apoya la posición de la señora Delia Espinosa. Un minuto. ¿Y qué acciones hay ahorita pendientes? Claro, yo creo que hay que manejar las cosas por cuerdas separadas, aunque están vinculados, porque una cuestión la tiene que decidir la Junta de Fiscales Supremos, que a la vista está que tiene que llevar el caso al Tribunal Constitucional, pero es la decisión de la Junta de Fiscales Supremos. La señora Espinosa está iniciando un amparo, pero también a nivel institucional. Aquí el detalle es el siguiente, la resolución que ha emitido la Junta Nacional de Justicia, cuando veamos que tiene 6, todo pronunciamiento administrativo se tiene que cumplir, se tiene que ejecutar procedimentalmente. Sí, es más, mira, la señora Benavides ha recurrido a la Policía Nacional. Yo acabo de ver ahorita que se acaba de salir en Twitter un comunicado de la policía aclarando este tema, pero que reconoce que efectivamente ha tramitado un documento de ella. Yo cierro esto. Aquí en realidad no hay una lucha de dos bandos. En realidad aquí lo que hay es la defensa de una institucionalidad, pero no se puede permitir que gente investigada tome el Ministerio Público. Muchísimas gracias a ambos. Como ven, es un tema complejo. Nos hubiera gustado conversarlo más y sobre todo que sea más simple para la ciudadanía. Pero una cosa sí les digo a ambos, los ciudadanos tenemos derecho a tener más paz y que las cosas
se comprendan, se entiendan y se lleven por el cauce del derecho para poder confiar en las instituciones. Esperamos sinceramente que esto sea llevado siempre de acuerdo a derecho y de acuerdo a ley.